Aló, muy buenos días con todos y con algunos buenos días de nuevo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente receso mientras nos vimos y con algunos pues que hayan tenido una buena noche. El día de hoy básicamente nos vamos a concentrar ya en mirar algunas cosas. Como se pudieran dar cuenta, ya tenemos prácticamente 3 clases nada más, lo que quiere decir que esta es el final del comienzo, ¿no? O el comienzo, digamos, del final. Entonces, en estas 3 clases, quiero preguntarles una cosa. Con los que estamos aquí, ya les enseñé a hacer líneas de influencia en puentes, cómo calcular líneas de influencia en SAP, ¿no? Los que no les he enseñado eso, ya, eso es lo que no me acordaba bien, porque ya, era para ver si en vez de enseñarles eso, pues les enseñaba otra cosa en SAP, ¿no? Pero bueno, entonces, quiero que por favor, el día de hoy, vamos a mirar un poquito más allá de lo que esperaría que ustedes vean en pregrado, ¿no? Entonces, espero que ahorita estén viendo lo que es el modelito que hicimos, que terminamos haciendo la última clase, ¿no es verdad? Y a este modelo, ¿sí? Le vamos a hacer un análisis dinámico de un sismo. Y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, resulta que en todo lo que ustedes han visto por ahora o hasta el momento, hay 2 cosas que nunca han variado en su profesión, en su carrera. Y es que todos los elementos son lineales, ¿sí? Y que las cargas son estáticas, ¿no? Básicamente. ¿Han sacado los modos de vibración? Sí. Y de pronto han hecho sistemas de un grado de libertad o de múltiples, pero no creo que más de 3 o 4, en donde han desacoplado las ecuaciones y han calculado, ¿no? La respuesta en el tiempo. ¿Listo? Pero pues nada de eso sirve si no se puede aplicar en un edificio, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Entonces voy a partir diciendo que este análisis lo vamos a hacer primero, un análisis tiempo-historia, que va a ser aplicarle un sismo real, en este caso la señal de Pedernales, que ocurrió en Pedernales hace algunos años, y vamos a ver cómo se programa eso en SAP. Internamente, pues no vamos a hablar de cuáles son los análisis matemáticos. Esa parte, pues sí se los dejo a la maestría. Cuando hagan la maestría de pronto aquí en la universidad o en otro lado, pues les van a enseñar cómo pueden hacer eso de una forma matricial. Pero básicamente el concepto ya lo vieron en ingeniería sismo resistente. Entonces yo les voy a enseñar cómo hacer esto para un edificio ya en la práctica. Tengan en cuenta que estos tipos de análisis pues realmente no se hacen para edificios pequeños. Digamos, para este edificio no tendría la necesidad de usted de hacer un análisis de estos, a menos de que existan cosas muy específicas. Por ejemplo, un suelo demasiado malo en la estructura, ¿no? De pronto que la estructura esté sobre una franja lógica, de pronto que usted identifique algún problema específico dentro de la estructura. Pero por lo general, para estructuras hasta de 5 o 6 pisos, realmente eso no se necesita y son más pensadas para estructuras con formas muy, muy irregulares o para estructuras que tengan una altura de piso muy alta, ¿no? Entonces, diga, una altura total muy alta, ¿no? Por ejemplo, un edificio como, no me acuerdo, el de Uribe, que está aquí justamente ¿qué? En la Carolina, ese que tiene la piscina en la mitad, obviamente esa vaina hay que hacer un análisis de este tipo. Y no solo eso, hay que hacer un procedimiento para saber qué señales son las que se deben aplicar a esta estructura que tengan las características que se necesitan para el sitio específico de análisis. Pero bueno, entonces hoy vamos a divertirnos un poco, ya un poco más relajado, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, lo primero, en la sección de opciones adicionales y aquí en el contenido asincrónico,
Y aquí en el chat de Zoom, les estoy enviando dos documentos que van a ser los archivos con los cuales vamos a enviar el sismo. ¿Listo? Entonces, quiero que los abran, por favor, y analicemos el programita. Entonces, resulta que este ya, en teoría, aunque no cumplía, recuerdan que el edificio no cumplía, tocaba hacerlo cumplir cambiándole las fallas que tenía, bueno, etcétera, etcétera, realmente para lo que ahorita realmente no nos importa mucho. Pero lo que vamos a configurar es un análisis no lineal, perdón, un análisis lineal con el tiempo historia. ¿Listo? Entonces, para eso, ya tengo aquí mi modelo. Me voy aquí a la sección de definición. Voy a venir aquí a Load Cases. Y en Load Cases voy a agregar un nuevo patrón. Y voy a poner sismo, así con los nombres que les puse aquí. Señal este y señal norte. Señal este, ¿sí? Voy a decir que... perdón, estoy mal, estoy totalmente mal, perdón. Voy a definir, me equivoqué, una función. Primero, tengo que definir el sismo. Entonces, en la definición, nosotros ya hemos definido lo que son, esto que son espectros de respuesta, que es lo que definimos la anterior vez. Hoy voy a definir un time history, o una historia a tiempo. Lo mismo, voy a venir aquí a la opción, le voy a dar que lo voy a crear desde un archivo y le voy a dar un agregar nueva sección. En la sección le voy a poner aquí sí, señal este. Y si ustedes abren el archivo, se van a dar cuenta que el archivo es un archivo de texto que tiene un montón de valores. Esos valores son la aceleración en términos de G. O sea, que si ahí dicen el primer valor 0.00645 para la señal este, pues eso tengo que multiplicarlo por G para que se vuelva aceleración. En SAP yo debo meter aceleración en estas unidades. O sea, ahorita tengo aceleraciones en metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a meter este archivo, le voy a buscar el archivo que ustedes descargaron, no sé qué hice, le hice algo mal. Lo van a buscar, yo lo tengo por acá. Aquí voy a poner TXT para que me lo filtre y este va a ser la señal este. Y en el momento en que yo cargo la señal, le voy aquí a seleccionar que este archivo solamente tiene valores, como solamente es una columna, tiene valores a periodos de intervalos de. Y en este caso, el intervalo va a ser 0.05. A ver, déjenme confirmo eso. Espérenme, confirmo esa parte. De pronto la voy a embarrar, pero estoy casi seguro que es 0.05. De aquí los comandos que aparecen, hasta que les confirme el DT, los comandos que me pregunta son, ¿cuántas líneas voy a borrar del inicio para que no las tome en cuenta? Entonces ahí ustedes pueden poner el delta de tiempo, algunas cosas así. Perdón, el tiempo no es 0.05, es 0.01, perdón. 0.01. ¿Ya? Y aquí le voy a decir que el archivo no tiene nada que ignorar, que no hay nada de prefijo que saltar y que el número de puntos que hay en cada línea, o sea, el número de valores de aceleración que hay en cada línea es 1 en cada fila. ¿Listo? Entonces, le voy a decir que me muestre el gráfico y bueno, ya me aparece aquí la aceleración, la señal, verifico que tenga pues sentido y le voy a dar OK. Ok. Algo está thinking allá. Voy a agregar una nueva sección. Repito el procedimiento, solo que ahora pues
tomo la señal norte. Por cierto, le voy a cambiar de una vez esto, 0.01. Le voy a cambiar el nombre, no estoy haciendo nada. Hagan de cuenta que esto es lo que les mandé. Le voy a poner aquí señal norte. Aquí le voy a cambiar 0.01 de delta T. Lo mismo, no me quite nada, no me borre nada con ningún prefijo y cada punto tiene un solo valor. Le doy mostrar el archivo, me aparece. Le doy mostrar el gráfico y me aparece y le doy OK. Él carga los puntos y se termina. ¿Listo? Entonces, al final del procedimiento, yo debería tener dos funciones de tipo time history, que diga señal este y señal norte, y le voy a dar OK. Ahora me voy a venir aquí a la parte de definir, me voy a load cases, y ahora sí le voy a agregar un nuevo load case, y en el nuevo load case le voy a poner nuevamente señal este. Le voy a decir que me agarre la rigidez del caso P delta. Y aquí le voy a decir que me haga un tipo time history, en donde la solución va a ser una solución modal que va a estar en el estado trasciente. Entonces, esto es un poquito más de recordar dinámica estructural, en la cual nosotros cuando tenemos un movimiento, yo puedo tener una velocidad o un desplazamiento inicial y aparte de eso estarle moviendo el suelo a la estructura. Entonces, llega un punto en el que en el momento en que yo le doy el impulso inicial, eso se amortigua, se va y solamente queda el movimiento de la base. Entonces, eso es la historia trasciente. Entonces, vamos a dejar así la solución modal, lineal, modal, y aquí le voy a seleccionar que esta señal va a ser de tipo aceleración, en donde si yo digo norte, sur, este, oeste, ¿sí? La señal este-oeste para mí va a ser así. Yo tengo norte, sur, este, oeste. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en pocas palabras, la señal este va a depender, de hecho, de la ubicación de nuestra estructura, pero voy a suponer que la señal este coincide con el eje X de la estructura y la señal norte va a coincidir con el eje Y de la estructura, de tal forma que aquí voy a poner esta aceleración en el eje global 1, que es el X, y busco mi señal este, y aquí le pongo mi valor de aceleración. Recuerden que el archivo que yo les di está en función de G, y SAP necesita aceleración. Entonces voy a multiplicar, como estoy en metros sobre segundo al cuadrado, por 9.86 para volver ese archivo en señal de aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Le voy a agregar, ¿sí? Y aquí, una cosa importante es cuántos time steps necesito que me calcule. Entonces, los time steps son el número de tiempos, ¿sí? Que me va a analizar. ¿Listo? Y eso va a depender del número de puntos que tenga mi señal. Entonces, yo aquí le voy a poner los valores que tengo. El time step data deben coincidir con los datos de mi valor en mi archivo, ¿sí? Que sería el delta de tiempo. Entonces, primero, ¿cuánto dura la señal? Eso es súper importante. ¿Y cuántos puntos tiene la señal? También es bien importante. Entonces, yo este archivo que tengo aquí, prácticamente el tiempo total que tiene, recuerden que la duración
es de 0.01 segundos, el tiempo total que tiene va a ser de, ya les confirmo, 175 segundos. Entonces le voy a poner aquí que el número total de tiempos son, perdón, 175 segundos. Pero esos 175 segundos van a estar en un intervalo de un delta de tiempo de 0.01 segundos. Lo que quiere decir que si ustedes dividen el tiempo en el delta de tiempo, les va a dar que la señal tiene 17.501 puntos. ¿Sí? Entonces, ustedes cuentan todos los puntos que tiene la señal, pues van a ser 17.501 puntos, en donde cada punto está en un intervalo de tiempo de 0.01. ¿Se entendió esta parte? Ahora, como la estructura es una estructura amortiguada, yo le voy a decir que va a tener un amortiguamiento constante para todos los modos de vibración y que el amortiguamiento constante va a ser igual a 0.5 o el 5%. No me voy a meter más en eso. Si ustedes quieren hacer análisis más sofisticados, teniendo en cuenta que saben cuánto es el amortiguamiento en cada uno de los modos de vibración, los modifican, pero eso lo van a ver en análisis matricial avanzado cuando estén en la maestría. Entonces, para el ejemplo, vamos a dejar esto constante. Entonces, con esto configurado, en X le voy a dar OK y me voy a crear una copia. Le voy a poner señal norte. Y el único cambio que le voy a poner aquí va a ser esto que diga señal norte, modificar los mismos números de datos y el mismo delta de tiempo. Y todo el resto igual. Y le voy a dar OK. Y OK. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar correr a este modelito. Ah, perdón, tengo un problema porque le cambié el nombre. ¿Recuerdan que le cambié el nombre al archivo? Hice un problema. Le voy a dar cancelar, pero a ustedes sí les tuvo que haber corrido. Le voy a dar cancelar. Tengo que definir de nuevo la función. Pero es porque el archivo le cambié el nombre. No me acuerdo a cuál le cambié. Me está corriendo. Bueno, ¿sí les corrió? Ok, denme un segundo que yo tengo que corregir eso. No me percaté de esa cosa. Creo que hay algún error. Denme un segundo a ver. Veo qué es lo que sucede. Ya hice algo en el modelo, parece. Ah, ya, aquí me aparece un error.
Listo. Yo creo que ahí ya se corrigió. Y le voy a dar correr. Ahí ya debería funcionar sin ningún error. Y listo. Listo. Entonces ya terminé el análisis. Entonces, aquí lo que hay que entender es que en el momento que yo tengo un análisis, ¿no? En un análisis en el tiempo historia, en cada instante de tiempo de los 176 segundos, pues va a existir una variación de momentos, cortantes y desplazamientos. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces me voy a venir aquí a la parte que es el piso más alto de mi estructura, que es este piso 13 no sé qué, y le voy a decir que me muestre el label de los nodos. Y entonces voy a decir que de este nodito, que es el nodo 88, me muestre cómo se movió en el tiempo ese nodo debido a este efecto del sismo. ¿Listo? Entonces me voy a venir aquí a Display y aquí aparece algo que se llama Show Functions. Y en este punto voy a seleccionar. Entonces, por ejemplo, voy a decirle que me muestre los resultados para el sismo en X. Y aquí le voy a decir que voy a definir la función que quiero, que en este caso va a ser una función de desplazamiento. O sea, un desplazamiento en un nodo. Y voy a agregar esa función. Entonces, fíjense que aquí, yo como lo seleccioné, aquí ya me aparece un nodo 88, ¿sí? Entonces, pero en tal caso, para analizar cualquier otro nodo, voy aquí, escribo el número del nodo, le digo que quiero saber el desplazamiento de este nodo, ¿sí? Y aquí hay dos opciones, el desplazamiento y el desplazamiento absoluto. Aquí hay alguna cosa que bien tienen que entender y es que una cosa es el desplazamiento que se refiere al desplazamiento relativo que ustedes ven en análisis sismo resistente. Entonces, es el desplazamiento del nodo respecto a su base. Y el desplazamiento absoluto es ese desplazamiento sumado al desplazamiento de la estructura debido al sismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el que genera fuerzas en mi estructura? Va a ser el relativo. Entonces pongo desplazamiento, le digo que como voy a analizar el sismo en X, pues me dé el desplazamiento en X y le voy a dar OK. Ahora, a esta función, una vez que se me crea, la voy a modificar solamente, perdón, la voy a modificar solamente para cambiarle el nombre. Entonces le voy a poner nodo o desplazamiento X del nodo 88. ¿Listo? Entonces, de esta misma función voy a hacer otra, que va a ser ahora del mismo nodo, el desplazamiento, pero ahora en Y. Y nuevamente le voy a cambiar el nombre, le voy a poner el desplazamiento en Y del nodo 88. ¿Listo? Se dan cuenta que no se puede cambiar el nombre al inicio, es por eso, nada más. ¿Listo? Le voy a dar OK. Ahora, aquí ya tengo los dos, ¿sí? Entonces yo le voy a decir a esta estructura que en el eje vertical de mi diagrama
me ponga el desplazamiento en X, porque estoy analizando el desplazamiento de la señal en X. Y en la parte horizontal, me ponga el tiempo que transcurre en la señal. Dándole clic a esto, ¿sí? Yo le voy a decir que me lo plotee o me lo grafique con una línea sólida de color, en este caso negra, ¿sí? Y que los valores del desplazamiento me los multiplique por algún valor. En este caso 1, porque yo quiero saber el desplazamiento y ese valor me va a dar en metros, porque eso es lo que yo tengo aquí configurado en mi programa. Le quiero dar por ahora en el tiempo todo el rango de valores. Y le voy a decir que el eje horizontal diga tiempo en segundos y el eje vertical sea el desplazamiento en X y esto va a estar en metros. Y ya, le voy a decir display y aquí me sale el desplazamiento. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Me quiere decir que en el desplazamiento, debido a este sismo, esta estructura se desplazó un valor máximo de 0.22, o sea, se desplazó 22 centímetros hacia el lado del eje X negativo, ese nodo. Y positivo se desplazó 24 centímetros, que son estos puntos que nosotros tenemos por acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la respuesta en el tiempo de esta estructura. Lastimosamente, SAP no tiene una opción para mirar cómo la estructura se mueve debido al sismo. El motor gráfico no está programado para eso, y para hacer ese tipo de cosas se pueden hacer en otros programas como Perform 3D, que es otro programa de CSI en general. ¿Listo? Ahora, voy a hacer lo mismo. Entonces, recuerden que aquí yo tengo 24 centímetros en X. Voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a quitar el desplazamiento en X, voy a poner el desplazamiento en Y, y obviamente tengo que poner la señal norte, y voy a graficar esto. Y en Y, por aplicar el sismo en Y, pues yo voy a tener que se desplaza milímetros en Y. Está bastante rígido en Y. ¿Listo? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Le voy a definir una nueva función. Me voy a salir un rato de aquí y ahora, en vez de decirle que me dé los nodos, supongan que yo quiero saber la variación del momento en esta viga en función del tiempo. Entonces, voy a decirle que me muestre, en vez de los nodos, los labels de los frames. Le voy a dar a aplicar. Y esta viga es la viga 151. Entonces, voy a display, show float functions, y voy a definir una nueva función. Y fíjense que como la tengo seleccionada, aquí ya me muestra que tengo una función, ¿sí? Pero la voy a crear que va a ser una función de frame force o fuerzas en el frame. ¿Estamos? La voy a agregar. Aquí pongo el número 151, que es esta viga de acá. Y le voy a decir que me muestre el momento 2, perdón, el momento 3,3. Recuerden que es el momento de flexión. Y le voy a decir que me muestre eso a una distancia relativa de o absoluta de. Entonces, si ustedes ponen una distancia relativa, es en porcentaje, siendo 1 el extremo J y 0 el extremo Y, o absoluto en función de metros. Entonces, yo le voy a decir que quiero la variación del momento en el extremo Y de la viga, o sea, a una distancia relativa de 0. ¿Listo?
Y le voy a dar OK. Nuevamente le voy a modificar aquí. Y le voy a decir, perdón, le voy a modificar a este. Y le voy a decir que es el momento en I. Momento en el nodo I. ¿Listo? Voy a crear una nueva función en el mismo elemento de momento, pero ahora en el nodo J, poniéndole un valor de 1. Le doy OK, modifico, le voy a poner momento en el nodo J y le voy a dar OK. OK. Y entonces voy a quitar este que tenía de los desplazamientos y voy a seleccionar el nodo I y el nodo J y lo voy a poner aquí en la función. ¿Estamos? Ahora, dándole en el nodo I, yo le voy a decir, el nodo I, grafícamelo con una línea negra, pero que sea sólida. ¿Estamos de acuerdo? Y dándole clic en el nodo J, grafícamelo con una línea roja, pero que sea punteada o entrecortada. Aquí le voy a poner, ahora ya no es desplazamiento, sino va a ser momentos, en donde el momento va a estar en kilonewtons por metro, ¿sí? Y vamos a mirar la variación de los momentos cuando está aplicada la señal norte. Y le voy a dar display. Entonces, fíjense que una me aparece debajo de la otra, ¿sí? Puedo hacerlo también si quiero independiente. ¿Estamos de acuerdo? Puedo hacerlo si quiero independiente. Entonces, aquí me dice cuál es el valor, pero fíjense que estamos hablando de que esta viguita está soportando un momento de 375 kilonewtons por metro. 375 kilonewtons por metro. ¿Sí? Que es más o menos ese valor que está por acá. ¿Listo? Entonces, eso a mí, ¿para qué me sirve? Pues bueno, como esto ya está configurado, yo le voy a poner diseñar. ¿Listo? Y cuando yo diseño, él me muestra, al darle clic derecho a la viga, en el detalle de flexión, pues me va a decir cuál es la resistencia a momento de mi viga. ¿Estamos? Entonces, dice que perdón, aquí no me está saliendo en el sumario. Aquí me dice que la resistencia, ¿dónde está? Eso, aquí. Momentos de diseño. Entonces, fíjense que aquí me está diciendo que el momento para el cual yo estoy diseñando la estructura es los momentos de diseño según las combinaciones de carga. Recuerdan, según las combinaciones de carga y lo de la NEG y todo lo que configuramos, es que la estructura va a estar en esa viga calculada para soportar un momento positivo de 128, pero los negativos son los que me importan. El negativo más grande de 257. ¿Cachan? ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir que cuando venga el sismo, va a producir un momento mucho más grande que la capacidad de la viga. Y por lo tanto, se va a articular. ¿Qué es lo lógico? Eso es lo que va a suceder. Y en la realidad, eso va a ocurrir. El momento que produce el sismo va a ser mucho más grande que el momento para el cual está diseñando la viga. ¿Recuerdan? Entonces, el problema es que el cortante sea más grande al cortante de capacidad que yo necesito en la viga. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí? ¿Estamos bien? Y listo. Entonces, así como ustedes, o como les acabo de mostrar, ustedes pueden mirar funciones de muchas cosas. Pueden mirar, por ejemplo, reacciones. Pueden mirar desplazamientos. Pueden mirar cortantes, carga axial. ¿Listo? En todos los valores. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un análisis más realista, resulta que el sismo, pues no viene o el sismo en X o el sismo en Y. Entonces, voy a hacer aquí una copia de esta señal y le voy a decir a este que esto va a ser Pedernales. Y voy a poner la señal norte simultáneamente con la señal, ¿sí o no? Con la señal sur. Porque eso es lo que realmente ocurre. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver qué va a pasar en el momento de esa viga. Entonces le voy a dar OK. Le voy a dar OK. Le voy a dar correr. Y en la parte de correr, voy a quitar, bueno, déjenle correr ahí a ver qué, ¿no? Se va, igual es un modelo pequeño, no se demora mucho, realmente no se demora mucho. Entonces, para un modelo más grande, sería más lógico quitar algunas cosas. Por ejemplo, pues el análisis modal, espectral, algunas cosas de esas, pues, que realmente no sirven. Ahorita, estamos haciendo un análisis dinámico en el tiempo. Esperamos un momento. Juan Carlos, esta es una pregunta. Claro que sí. Al momento que yo ingresé la señal norte y este, no me salió como te salió a ti, sino me sale como que en forma de histograma. Tal vez sepas a qué se puede deber eso. Cuando definiste aquí función, Ajá, en time history. le diste aquí from file. Ajá. Tu computador está configurado para que reconozca el decimal como coma. Eh, creo que es eso, como punto creo que reconoce. Entonces, o sea, si es punto, te debería salir igual que el mío. Si es No, coma, entonces, si es no, coma, es punto. No sé por qué no. entonces, si tú te metiste aquí a Time History y aquí le pusiste from file y en las opciones le pusiste el delta de tiempo y que es tal cual, no sabría decirte por qué. No tiene razón. ¿A alguien más le pasó algo así? ¿Similar? ¿No? Ok. Ya, La ya lo voy a verdad no chequear. sabría. ¿Para qué te voy a mentir? Listo. Ahora, vamos a ver, recuerden que el valor del momento máximo, cuando era la señal este, era 375. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a poner la señal de Pedernales. Y la misma configuración, verde, rojo, lo que sea, ¿no? Y le voy a dar display. Fíjense que cuando actúan los dos, ya se me sube a 480 el momento. O sea, estamos hablando de que el momento se dispara casi al doble. ¿Cachan? No. Sí, sí, sí se entiende. Ok. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Claro. Ok. Bueno, ahora, ¿qué más vamos a hacer? Resulta que en todo este análisis, la estructura está elástica.
Pero es mentira que las estructuras están elásticas. En teoría se van a dañar, ¿no es verdad? Entonces, para considerar el daño, hay muchas formas, pero vamos a hacer hoy, digamos, la más fácil. ¿Listo? Debido a que no puedo dañar los muros, porque los muros, voy a poner aquí, voy a grabar este modelo como sección, como clase 4, pero la versión B, ¿sí? Debido a que los muros no hay cómo dañarlos, entonces yo lo que voy a hacer es que a este modelo le voy a hacer una modificación. ¿Cuál va a ser la modificación? Voy a seleccionar los muritos, en seleccionar propiedades de área, selecciono los muros y los voy a borrar. Lastimosamente me toca borrarlos para esta parte. No sé por qué no se borraron. Listo. Listo. Ahora, me voy a ir a los pórticos en los cuales estaban los muros. O sea, que yo me voy a ir al pórtico XY, en el sentido XZ, y me voy a ir al pórtico 1, que es este de acá, y voy a completar, pues, los elementos de columna voy a hacerlo más fácil con este comando, que es Quick Draw Frame, columna, y pues voy a seleccionar las columnas que me faltan, que serían estas, ¿sí? Me voy a ir a la parte de atrás, que sería el pórtico 5, este de acá, completo nuevamente. Y me voy a ir a la vista YZ. Estoy en el pórtico E, completo nuevamente. Y me voy a ir, en este caso sería el siguiente pórtico, que es el pórtico A. Y la misma historia. Una vez que completo eso, pues me voy a ir al piso de la base, selecciono todo lo que hay aquí y me deberían aparecer las columnas que acabo de dibujar, las empotro y listo. Entonces, lo único que he hecho fue completar el modelo, de tal forma que me debería aparecer ya la estructura como la hicimos en la semana 2. ¿Por qué no cogí el modelo de la semana 2? Pues porque aquí ya está configurado el sismo. Entonces, digamos que no vamos a modificar esa parte. Ahora, en ese punto, lo siguiente que vamos a hacer es definir cómo vamos a dañar las estructuras. ¿Listo? Entonces resulta que para dañar las vigas y las columnas, voy a coger y voy a seleccionar lo que son, voy a seleccionar lo que serían los elementos de vigas con la sección seleccionar propiedades frame. Y como tengo todas las vigas, pues las voy a seleccionar y le voy a dar aquí en asignar y por acá debe decir frame y debe decir hinge. Perdónenme, hinge. Hinge es la palabra para rótulas. Entonces, yo digamos que no vamos a entrar mucho en detalles en cómo vamos a definir una rótula en la realidad. Sin embargo, pues si tienen un poquito más de curiosidad, resulta que para definir una rótula, tienen que hacer un diagrama de momento-curvatura, calcular hasta cuánto es la capacidad de rotación de la estructura, calcular una longitud de plastificación y con eso definir la rótula. ¿Qué es una rótula? Hagan de cuenta que es una porción de la viga en donde el momento de capacidad del acero y de la sección transversal se alcanza y donde después de ese punto la viga gira
libremente sin cortarse. Eso es una rótula. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, SAP tiene cómo definir las rótulas de una forma de un documento, automáticamente de un documento que se llama el FEMA 356. Entonces, si tienen más inquietud, por favor refiéranse al documento o busquen en YouTube FEMA 356, definición de rótulas, y seguramente van a encontrar de cómo puedo yo definir la rótula en función de esto. Entonces, como las rótulas están en función de la capacidad, las rótulas van a estar, entonces, van a cambiar en función del nivel de daño de mi estructura y del nivel de acero que tenga mi elemento. Entonces, para el ejemplo, lo que vamos a generar son rótulas que sean de tipo automático según el FEMA 356. ¿En dónde? Entonces, yo voy a decir que la rótula, si yo tengo mi viga, supónganse que esta es mi viga, yo voy a decir que si esto es 0% y esto es 1% o el 100%, en este número esto es 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo? El 100% es 1. Entonces yo voy a definir que mis rótulas van a estar en una distancia que va a ser el 5% de la longitud y acá en el otro extremo va a ser el 95% de la longitud. Entonces, aquí voy a poner 0.05, que sería el 5% de la longitud, y le voy a decir que voy a agregar una viga, una rótula, y como le puse que era automática, pues le voy a decir que aquí me la haga con las tablas de el ASCE 4113, que es el documento que toma los requisitos del FEMA 356. Esta rótula, le voy a decir de qué tipo es. Entonces, yo tengo una rótula de vigas. ¿Listo? En flexión. No de acero, sino de concreto. ¿Listo? Y aquí le voy a decir que la flexión va a estar alrededor del eje 3 de la viga. Que para calcular el cortante en la viga, que es un dato que se necesita para definir la rótula, use el caso D. Y aquí le vamos a poner el caso de 1.2D más 1.6L. Entonces, él va a coger y va a calcular de ese caso de carga el cortante en la viga para definir la capacidad de rótula. ¿Listo? Le voy a decir que el refuerzo que tiene esta viga es conforming. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cumplen unos detallamientos y unas separaciones de estribos que asegura que es dúctil la columna, ¿sí? Y me voy a decir que me tome del diseño que se hizo en SAP, que hicimos antes, que me tome la relación entre el acero a tensión, el acero a compresión y la cuantía balanceada en la viga. O sea, que los tome del diseño. ¿Listo? De aquí también es otra cosa. Quiero que me caiga la rótula. Aquí pónganle extrapolado. Y ya vamos a ver qué tiene que ver esto. ¿Listo? Y le van a dar OK. Van a definir la misma, pero en el 95%, 0.95. Aquí os acaba esto, 2650, ¿no? Y lo definen tal cual. Fíjense que como ya definí una vez, pues aquí me aparece lo mismo y le voy a dar aplicar y le voy a dar OK. Entonces, aquí no se me muestran las rótulas, lastimosamente porque estaba en formato extruido y porque estaba seleccionado esto, pero digamos que, fíjense que aquí ya me aparecieron un montón de rótulas. Cada rótula tiene un nombre, aunque
fueron definidas automáticamente. Esta rótula de aquí específica se llama 104H1. ¿Estamos de acuerdo? Y esta de acá es 104H2. Y así, todas y cada una tienen un nombre específico. ¿Listo? Ahora, yo voy a coger con esto y voy a seleccionar lo que serían las propiedades de la columna. Entonces, selecciono mis columnas, cierro, voy a asignar frame, hinge, y ahora hago lo mismo. 0.05, add hinge, automático, pero ahora esto es una columna de concreto. ¿Listo? Voy a hacer una rótula que sea M2, M3, o sea que solo considere flexión en el eje 2 y en el eje 3. De nuevo, para el cortante y la carga axial de la columna, me va a coger el valor de 1.2 y 1.6, que sea una condición de falla de flexión, que la relación de cuantía de cortante la tome del diseño y de aquí que sea extrapolado al punto E. Lo selecciono y hago lo mismo en el lado del punto 95, agregar. ¿Listo? Le doy aplicar y aquí ya me aparecen las rótulas. ¿Listo? Ahora, voy a definir otra cosa adicional. Recuerden que cuando yo estaba en mi nodo superior, del piso superior, este nodito de aquí era el nodo 88. ¿Recuerdan? Este nodito de aquí, del centro. Entonces, voy a coger y voy a definir algo que necesito para hacer una curva de pushover. ¿Listo? Entonces, voy a venir aquí y voy a definir un nuevo patrón de cargas y le voy a poner aquí pushover, que no tenga en cuenta la carga muerta. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Perdón, agregar. En este nodito le voy a asignar una fuerza unitaria en X que diga pushover 1 en X y la voy a agregar. ¿Listo? Y aquí me aparece una carguita. Entonces yo debería hacer un pushover en X y uno en Y, pero el procedimiento es lo mismo. Lo único que cambia es que en Y la fuerza va en Y. Por cuestiones de tiempo solamente lo voy a hacer en X. ¿Listo? Después de que creo esa carga, me voy a definir y voy a crear ahora un load case. Y en ese load case voy a definir un nuevo load case que sea pushover en X, que sea no lineal, ¿sí? Estático, en donde las rigidez de la matriz de rigidez de la estructura venga de análisis P delta y que considere efectos P delta en este análisis, en donde la carga va a ser pushover en X con un factor de 1, realmente no importa. Y aquí es lo que sí me voy a cambiar. Entonces, yo le voy a decir que en vez de poner toda la carga de 1 kilonewton que asigné, no me ponga carga, me haga un desplazamiento controlado. Entonces, yo voy a coger y voy a desplazar mi estructura hasta un valor que yo quiero. Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Le voy a decir que me monitoree un desplazamiento de, y recuerdan cuánto decía que el
sismo de Pedernales llevaba la estructura en X o en Y, era como 25 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hicimos el análisis de la señal, en el anterior modelo, decía que el desplazamiento máximo era como 24 o 25 centímetros. ¿Sí? Como era elástico, pues esa estructura pues no se iba a dañar. ¿Estamos? Entonces yo le voy a decir que, bueno, veamos si es verdad que esa estructura puede llegar hasta 25 centímetros. Entonces voy a controlar para que ese nodo, la estructura, yo la voy a empujar hasta 25 centímetros en X y en el nodo 88. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Ahora, ¿qué datos quiero que me grabe? Entonces, no quiero que me grabe solo el final. Quiero que me dé datos de múltiples estados. ¿Cuántos? Al menos, no sé, pónganle al menos 20. Entonces, ¿él qué va a hacer? Los 25 centímetros que le puse, los va a dividir en 20 pedacitos de desplazamiento. Lo que quiere decir que esos 25 centímetros dividido entre 20, la estructura SAP me va a desplazar en el instante 0, 0, en el instante 1, 1.25 centímetros, en el instante 2, 2.50, en el instante 3 y así hasta llegar a los 25. ¿Se entiende? ¿Qué significa ese 20 ahí? Me va a dividir el desplazamiento total en 20 pedacitos y máximo en 100. ¿Listo? Entonces, arranquemos con 20 y veamos cómo funciona. Ahora, en este punto, yo le voy a decir que solamente me grabe desplazamientos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que pasa es que a veces, cuando la estructura se daña, pues los desplazamientos se vuelven negativos. Entonces, en el momento en que se pare, en los desplazamientos positivos, quiere decir que la estructura ya se dañó. ¿Listo? Y lo voy a dejar así y me debería quedar así. Le voy a dar OK. ¿Listo? Este que dice pushover lineal estático, lo voy a borrar porque ese no lo voy a usar. Y le voy a dar, ahora sí, correr. Y vamos a ver. Antes de eso, en este que decía señal Pedernales, perdón, en este que decía señal Pedernales, ¿sí? Le voy a dar modificar. Y ahora vamos a hacer un análisis no lineal. Pero entonces no voy a seleccionar toda la señal. Debido a que la señal es tan grande, ¿sí? Yo voy a limitar el análisis. ¿Listo? Y voy a limitar el análisis más o menos. Aquí yo tengo graficada la señal en este libro de Excel. Ahorita la grafiqué. Y en el libro de Excel me aparece que la fase más intensa del sismo está como en los primeros 50 segundos. Entonces, voy a poner que me analice solo 25 segundos de la señal, que yo esperaría que es la fase más fuerte. Y los primeros 25 segundos de la señal, pues corresponden a un nivel de datos de 2.500 datos. Entonces le cambio aquí a 2.500 datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y le voy a poner que esto lo haga en un análisis no lineal. ¿Por qué? Porque si le pongo lineal me va a dar lo mismo. Si yo le digo que es un análisis no lineal, me va a considerar el daño en las rótulas y el daño en los elementos. Y yo puedo ver cómo se va dañando mi estructura. ¿Cachan? ¿Se entiende? Es más, no lo cambien, no lo cambien. Hagan una copia del señal Pedernales, hagan una copia y pónganle
no lineal para poder ver la diferencia. Si no, no, pues vamos a ver la diferencia. Aquí le voy a poner no lineal, 2500 datos. ¿Listo? Y en el anterior que teníamos de Pedernales lineal, también trúnquenlo a 2500 datos para que me aparezcan la misma cantidad de datos analizados. ¿Listo? Ahora, vamos a rogar que corra. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa. Creo que ya está todo configurado. Ojalá no se demore o no haya algún problema. Ya creo que terminó. Bien, sí corrió. Eso es buenas noticias, ¿no? Eso es buenas noticias. Sí corrió. Ok, parece que sí corrió. Cuando sale esa pantalla, ¿significa que hay algunos problemas o algo o no? Si no dice que hay errores, no hay problemas. Ah, Solamente son warnings. Por ejemplo, aquí dice que hay valores que tengan aceleración cero al inicio del caso, pues no los va a considerar. Cosas así. Si no dice error, pues realmente no le pongan cantidad. ¿Listo? Entonces, primero vamos a arrancar con el pushover. Entonces, me voy a venir aquí al display y en las funciones que cree, voy a analizar de nuevo el desplazamiento en X del nodo 88. ¿Listo? Entonces, aquí, fíjense que yo tengo la señal de pushover. Esto va a ser el desplazamiento. Ah, perdón. Me falta generar una cosa. Voy a coger aquí en las funciones y voy a generar una que diga base function y voy a generar una que diga el cortante en la base en X. ¿Listo? ¿Qué es el cortante en la base en X? Recuerden que yo estoy aplicando una fuerza lateral. Entonces, la suma de todas las reacciones en X, pues va a ser igual al cortante que yo estoy aplicando para lograr el desplazamiento en cada instante de tiempo. ¿Estamos? Entonces, le voy a poner en X y si quisiera hacer el pushover en Y, tendría que poner base share Y. Y le voy a dar OK. En la parte vertical, nuevamente le voy a decir que me ponga una línea sólida negra. Y en la horizontal, perdón, aquí en la horizontal voy a poner el desplazamiento en X. Y en la vertical voy a poner el cortante. O sea, la curva de pushover es una curva en donde aquí yo tengo el cortante en la base versus el desplazamiento en la cabeza de la estructura. ¿Listo? Nuevamente la configuro en negro y OK. Aquí tengo desplazamiento, perdón. Desplazamiento, nodo 88. Esto está en metros. Y esto es el cortante en la base. Y esto está en kilonewtons, según pues estas unidades. Le voy a dar que me muestre esos resultados.
Y en teoría, la estructura está elástica en ese nivel de deformación, lo cual me parece raro, bastante. Le voy a hacer un cambio aquí. El cortante, pónganle -1 para que me salga positivo. Entonces, no. Fíjense lo que me está diciendo acá. 40 milímetros son 40 por 10 a la menos 3 metros. Son 4 centímetros, ¿sí? 4 centímetros. Esto me está diciendo que, fíjense que esto debería haber llegado hasta 24 centímetros. Pero en 4 centímetros, la estructura se volvió inestable. Vamos a hacer ese análisis. ¿Listo? Se volvió inestable en 4 centímetros. O sea, la estructura nunca llega a ese nivel de deformación. Se daña antes. Entonces, ¿cómo puedo chequear eso también? Me voy a venir aquí a mirar los desplazamientos del caso pushover. Déjenme chequear una cosa. No me acuerdo si en el pushover, en el análisis le pusimos no lineal. Debería estar no lineal, ¿no es verdad? No lineal, ya, está perfecto. Entonces, me voy a venir aquí a los desplazamientos del análisis pushover en X. Y aquí fíjense que me aparece los steps, que serían los pasos. Le voy a decir que me muestre la estructura en su condición inicial. Y me voy a ir al paso 0. Fíjense que solamente en el paso 0, aquí me aparece ya un valor de las rótulas. Entonces, voy a explicar estos colores. Resulta que cada una de esas rótulas, ¿sí? Tiene cada una de esas rótulas, por ejemplo, esta, recuerdan que cada una tenía un número, 100, no sé qué cosa, lo que sea. Cada una de esas rótulas realmente es este grafiquito. En este grafiquito se está graficando la rotación de la viga versus el momento aplicado. Recuerden que la integral de la rotación, perdón, la integral de la curvatura es igual a la rotación, o sea que la integral del momento sobre E por I es igual a la rotación. ¿Recuerdan? Del análisis estructural. Entonces, este gráfico lo que me dice es, a medida que yo aumento el momento, pues la viguita sale del rango elástico y empieza a rotar hasta llegar a un punto amarillito en donde coge y se rompe. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me muestra esos valores. Estos colores que aparecen aquí, azul, celeste y verde, son los niveles que se consideran aceptables de deformación. O sea, que cuando en la estructura las rotulitas se pongan azules, quiere decir que el daño en la estructura va a estar en un nivel que permite la ocupación inmediata después de que ha pasado ese nivel de deformación. Si pasa a verde, perdón, si pasa a cian, quiere decir que la estructura está en un nivel de deformación en donde ya empieza a ser peligroso para la vida de las personas. O sea, usted no puede volver a esa estructura. Y si pasa a un nivel verde, quiere decir que la estructura está colapsada. O sea, en ese punto, ese elemento ya está totalmente roto. ¿Estamos? Si pasa a un nivel rojo, quiere decir que ya está totalmente destruido. ¿Listo? Entonces, esos valores van a salir para cada una de la estructura. Ven que aquí aparece todo un montón de rótulas. Yo voy a analizar solamente un pórtico
que va a ser un pórtico en X y que va a ser un pórtico que esté ahí, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, con la flechita, le voy a empezar a desplazar. Fíjense que este es el nivel 0. Aquí no he empujado nada. Esto solamente se logra por el daño, por el peso propio de la estructura. Estamos en nivel inicial. Aquí aparecen los niveles. Nivel de ocupación inmediata, nivel ya de seguridad de vida. Esto es colapso y esto ya está roto. ¿Listo? Entonces, con la flecha van a empezar a deformar la estructura. Entonces, fíjense, aquí yo tengo, voy a poner esto, un desplazamiento en centímetros. Yo aquí tengo un desplazamiento de mi estructura de 0.67 centímetros. Y voy a ir incrementando el desplazamiento. Entonces ya se me articularon, ya estamos en un nivel elástico en las vigas. ¿Ok? Pasa algo aquí. Fíjense que a ese nivel de deformación, yo ya tengo nivel de seguridad de vida. A ver, déjenme revisar una cosita. ¿Hasta dónde llevamos la Shover? 25 centímetros del nodo 8, ¿sí? Listo. Voy a hacer un cambio adicional, pero después, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es el nivel de daño en mi estructura. Ahora, vamos a ver qué pasó si comparo yo el comportamiento de mi estructura, pero cuando yo tengo el desplazamiento en función del tiempo, ¿sí? Para la señal, en este caso va a ser, en el horizontal va a ser tiempo, y esto va a ser desplazamiento, pero para mi señal de Pedernales no lineal. Entonces, primero veamos la de Pedernales lineal. ¿Listo? Entonces, en la señal de Pedernales lineal, le voy a tomar una captura a esto para poderlo ver. Fíjense que linealmente dice que la estructura se deforma 32 centímetros. ¿Se fijan? Linealmente, la estructura se deforma 32 centímetros. Ahora, voy a venirme aquí y le voy a dar el caso de Pedernales no lineal. Y voy a dibujar la estructura. Entonces, se ha deformado también 32 centímetros lineal. Entonces, vamos a ver en ese nivel de deformación cómo está el estado de rótulas. Entonces, aquí yo tendría 25 segundos. 24.9 tengo. 25 segundos y le voy a dar deformación. Entonces, resulta que en ese nivel de deformación, pues no se me han formado rótulas en la estructura. Interesante. ¿Qué quiere decir? Pues que la estructura está funcionando en teoría. ¿Listo? Voy a coger y le voy a quitar el candado y en el análisis pushover, voy a decirle que me grabe también incrementos negativos de deformación. Le voy a quitar este y le voy a dar correr. Me parece muy raro que se haya quedado en 3 centímetros y no se haya dañado la estructura. Entonces vamos a ver qué está pasando considerando estos niveles negativos de deformación.
Y con eso terminamos. Ok. Entonces, voy a venir de nuevo a hacer la curva de pushover, desplazamiento en metros versus cortante en la base. Voy a venirme aquí a pushover, voy a poner el desplazamiento en el eje X con un valor de -1 y el cortante en la base. En negro, con un valor de -1. A ver, veamos qué nos sale por aquí. Sigue lineal. Pero sigue truncándose a 3.2. Ah, ya sé qué es. Perdón. Modificar. Pushover. ¿No? ¿Está bien? Me parece raro que para el estado de pushover la estructura no tenga niveles de deformación más grandes. Solo guarda 10 pasos. Eso me parece muy extraño. Debería tener más pasos y una deformación más grande. Pero bueno. Entonces, perdón, ahí está. Creo que le di muchas veces clic y se quedó. Aquí está el nivel de deformación. Entonces, aquí hemos hecho un análisis de una estructura considerando el daño de la estructura y teniendo en cuenta, pues, algunos análisis del tiempo-historia y más que todo, pues, del nivel de deformación que se logra en estos elementos. ¿Listo? Entonces, bueno, la próxima clase vamos a ver algunas otras cositas acerca de el análisis en sí. Que tengan un excelente resto de fin de Juan semana y Carlos, bastantes pregunta. fiestas. Gracias, Juan Carlos. Una Perdón, pregunta, ¿te puedes quedar una al final pregunta. de la clase para hacerte un par de preguntas, por favor? Sí, claro. Yo, una pregunta aquí rápida. Ya no hay más preparaciones, ¿verdad?